creo que estamos mucho más expuestos en lo emocional que en lo físico. Mi día a día ahora mismo dentro del proyecto son de una dedicación de 14 horas diarias. Consiste en llegar a 3.953 kilómetros, que es la última cifra oficial de fallecidos en España en 2024. 1 kilómetro por cada una de esas personas. Al final se para el tiempo, tus piernas siguen, pero al final, evidentemente, la cabeza empieza a jugar y no siempre a favor. Me faltan cerca de 2.000 kilómetros para llegar a los 3.953 y ahí ya doy el salto al resto de España y llevar el romper el silencio por el resto de España. Más allá de una carrera o ganar, que de vez en cuando me gusta, pues para usarlo para un bien. Esto por una medalla nadie lo haría. Yo nunca lo he llevado bien. Reconozco que hay intervenciones que te las llevas a casa, hay algunas que no se te borran, pero es que son situaciones muy complicadas. Es que esto no debería de pasar. Hay personas que corren para ganar carreras. Hay otras que, además de ganarlas, las corren para ayudar a los demás. Horas y horas de esfuerzo para darle visibilidad a problemas sociales. Hoy vamos a hablar con un bombero, pero sobre todo vamos a hablar con una persona que decidió darse a los demás no solo desde su oficio, sino desde su día a día. Hoy nos acompaña Jaime Domínguez Ibáñez, aunque muchos le conocen como Jimmy o Jimmy Go, bombero, entrenador de muchos aspirantes que han acabado siendo bomberos y bomberas, corredor de ultrafondo y creador de reto solidario Romper el Silencio, aunque son muchos retos solidarios los que lleva ya en sus piernas en los últimos años. Gracias, Jimmy, por estar aquí. Un placer. ¿Quién era Jimmy antes de ser bombero? Un tío inquieto. Cabeza inquieta, piernas inquietas desde chaval. Y laboralmente, pues muchas cosas. Frutero, autobusero, taxista, policía. No sé, se me olvidan ya mi historial de vida laboral en los años de oposición. Una persona muy activa. ¿Qué te enganchó del oficio de bomberos? A mí me apasiona el deporte desde siempre. Y luego ya, a medida que te vas haciendo un poquito más segunda fase de la adolescencia, cuando tu cerebro empieza un poco ya a sentarse, pues vi que bombero encajaba todo ese deporte con ayudar. Entonces, al final, es un curro donde no solo tú estás en el deporte a tope, sino que todos los que están alrededor lo tienen también, que es como se ve cuando tú eres opositor. Tú ves un parque de bomberos, ves una dotación y ves todo el mundo, todo es deporte. Y luego pues es un trabajo como ese, que es ayudar, y ya pues, hombre, pues encima te pagan, pues yo creo que reunía todo como para ir a por ello. Aquí nos gusta mucho hablar de emociones. ¿Cómo eras emocionalmente antes de ser bombero? Bastante firme. No es que no me afecten las cosas, que me afectan como al que más, pero sí que soy, no sé, bastante, como vea algo voy a por ello, con sus consecuencias, sus momentos, sus altibajos, pero bueno, no he sido muy inestable. O sea, incluso en la oposición somos inestables, porque si un opositor está sujeto a fechas, a todo ese tipo de cosas durante esos 6-7 años que yo estuve, pero aún así como muy determinado. Más o menos yo creo que me considero así desde joven. Algo relacionado con todos los retos que tú estás haciendo, pero quiero llevarlo al plano de bomberos, ¿no? La imagen de bomberos siempre es la de tío fuerte, físicamente y emocionalmente, pero realmente estamos muy expuestos en el plano emocional. No sé si tú consideras que es así. Vamos, creo que estamos mucho más expuestos en lo emocional que en lo físico. Seguramente ahí fuera no se piensa así, y yo creo que es al revés. Y cuantos más años llevo, más me reafirmo. Al final, el equilibrio en nuestro trabajo entre empatizar o no empatizar es delicado. Si empatizas mucho, te lo llevas. Si no empatizas es casi imposible, porque al final, por mucho que quieras ser meramente, digamos, profesional e ir a la intervención pura y dura, pero es que al final la intervención pura y dura es una persona o varias, y al final pues
es como que algo que no se puede separar, con lo cual al final estás expuesto. Entonces al final tú ves las caras de las personas, les oyes hablar, no sé, es muy difícil el callo ese que se habla de, no, bueno, con los años hacéis callo. Yo creo que no hay callo, porque al final cada intervención es nueva, cada persona, las intervenciones de hoy son unas y mañana son otras. Nosotros vamos mejorando quizás nuestra manera de gestionarlo, o no, donde también a lo mejor después de 20 años a lo mejor resulta que gestionas peor, pero creo que lo emocional es mucho más impactante en nuestro trabajo que lo físico, pero vamos, a años luz. Has hablado de, ¿no?, de lo importante que ha sido para ti el deporte o el ejercicio físico. ¿En qué momento utilizas ese ejercicio físico, ese deporte, para ir más allá? ¿En qué momento piensas decir estas cualidades, que las tienes, evidentemente, en qué momento dices, hostia, voy a hacer algo por los demás? Ha sido como una especie de transición. Yo diría que en los últimos 15 años es cuando más, no sé, quizás entrenaba y lo hacía como más competitivo, pues somos muy competitivos, nos picamos en todo. O sea, al final no, todo el mundo sabe que no salimos, no tenemos una ruta de bici tranquila, jamás, entre bomberos. Pero hará como 15 años aproximadamente, o 14, por ahí, me destinaron, tuve que cambiar de destino al Parque 6, que era el que ya no existe, la Plaza Mayor, uno chiquitito, y era muy complicado aparcar. Y al final no había hueco y bueno, pues había que buscarse la vida, más transporte público, unos con moto, yo no tenía moto en aquel entonces. Bueno, pues al final vas derivando, venga, pues voy a hacer corriendo un tramo, un compañero que, digamos, es mi mentor en bomberos, en lo que es el mundo del fondo, del ultrafondo, y ahí empecé pues un poco a jugar un poco, a utilizar mis piernas como un poco medio de transporte. Yo había estado como 2 años haciendo solo lo que llamamos hierro, o sea, pesas puro Sí. y duro, crossfit a tope, lo que ahora mismo sea un poco gyros y todo esto, pues Sí. bueno, pues yo un poco a lo bestia. Y ahí empecé a meter cada vez más aeróbico y ahí es cuando me di cuenta de que algo empezaba a pasar, que yo no sabía, de hecho era especialmente malo en las pruebas de fondo en bombero, tanto cuando iba para Comunidad de Madrid el 2000 como el 1000 en Ayunta, no eran mis peores pruebas, de lejos. Entonces para nada pensé que tenía cualquier cualidad en ese aspecto. Y ahí fue cuando empecé a meter kilómetros y me empecé a dar cuenta que algo sí que estaba pasando ahí dentro, es decir, no era normal empezar a meter los kilómetros que estaba metiendo, asimilaba y ahí poco a poco, progresivamente, empecé a hacer una serie de cosas un poco extrañas con los kilómetros y ahí es cuando me di cuenta que decir que había, no sé, no lo voy a llamar un don, pero sí Sí, que había una cierta predisposición para sorpresa de todo mi entorno. Mi mote, ahora Jimmy, bueno, Jimmy me llaman desde que soy chaval, pero en bomberos, cuando estaba opositando, era el Pitbull y cuando probé, o sea, todo era a otro nivel, Fuerza, no a era tope. por ahí. Y para sorpresa un poco de todos, pues me empecé a ir hacia allá, me empezó cada vez a gustar más y me di cuenta que ahí había algo. Y ahí es cuando empecé, no sé por qué en otros deportes no, pero ahí es cuando me di cuenta que eso se podía utilizar para pues, pequeñas iniciativas solidarias, sin redes sociales ni nada, un impacto más o menos local, pero ahí está. Y ahí es cuando me di cuenta que se podía utilizar, que tenía cierto gancho y al final lo empecé a utilizar un poco pues, para, más allá de una carrera o ganar, que de vez en cuando me gusta, pues para usarlo para un bien. Hay algo que me encanta, bueno, soy fan tuyo, y Gracias. hay algo que me encanta de lo que haces, y es siempre dejar claro el equilibrio que hay entre lo que haces, que es una pasada en cuanto al esfuerzo físico, el control nutricional que tú mantienes y el equilibrio mental que también llevas, ¿no? Porque yo creo que son las tres cosas que están unidas y me ha gustado mucho el ver cómo lo cuentas. Es que al final, por mucho que entrenemos, si lo otro se te cae, hay muchas teorías, he sido muy friki también de estudiar esto, aunque hace poco me debatí entre qué estudiar, qué carrera, sabéis que los bomberos al final luego seguimos rellenando tiempo y dije, bueno, pues quería sacarme una carrera y después de muchos años detrás de INEF, porque había tenido muchos cursos de todo relacionado al deporte, pues acabo en psicología. O sea, al final me ha ganado un poco el aspecto de lo que es el proyecto en sí. Y bueno, pues al final ahí hablan de las 4 patas de la mesa, que es el entrenamiento, el descanso, la nutrición y la suplementación. Y al final, si fallas mucho en una, al final empiezas a cojear
y lo más probable es que esa capacidad que tengo, que es muy buena, pues la puedo echar por tierra. Entonces hay que mantener. Como mucho, mi volumen de entrenamiento es brutal a la semana, o sea, es descomunal lo que entreno de kilómetros. Entonces, como todo lo bueno que hay que comer, y sobre eso lo que digamos que no es tan bueno, también, porque al final lo principal es comer mucho, o sea, tienes que estar muy nutrido, no hago inventos, sé que hay muchas teorías con el tema de rendimiento, de cierto tipo de ayunos y tal, al final yo me rijo un poco soy muy de ciencia y al final pues lo que diga la OMS y lo adaptas un poco al mundo del ultrafondo, que es bastante... Es otro nivel, hay poco estudio detrás del ultrafondo, de maratón hay millones, de ensayos clínicos hay de todo, ya de ahí para arriba ya cuesta un poco más. Entonces, a mi nivel ensayo-error, pues con la nutrición tienes que encontrar ese equilibrio, y luego con el nivel mental, pues igual es un poco ensayo-error y vas buscando estrategias porque soportar emocionalmente este entrenamiento, porque tengo muchos amigos que entrenan conmigo, pero entrenan pues lo que entrenan. Al final, el 80% de los kilómetros que hago la semana o 90, al final estás solo. Entonces eso, también el tema de la cabeza, pues o lo tienes muy trabajado, pero es que vas aprendiendo. Al final, con cada semana estás mejorando con técnicas y al final lo que tú dices, ese equilibrio no se puede perder. Claro. El otro día cuando llegaste al parque, a Villaviciosa, Momentazo. estuvimos comentando ahí que te recibimos ahí a tope. A la tope. Que en uno de los retos que ya habías hecho, que además fue en pleno verano, habías perdido 1 solo kilo y eres una persona musculada, mientras otros compañeros que habían hecho el reto contigo pues sí habían ido perdiendo más peso y tal. O sea que al final, entre la capacidad física que tú tienes, la parte genética, que estará ahí, y luego lo claro que tienen las cosas, me parece alucinante. Además fue algo que cuando te fuiste nos quedamos hablando y decir, este cabrón, ¿sabes? O sea, está más fuerte que el vinagre, corre lo que corre y encima haciendo la barbaridad que hace pues pierde 1 kilo, ¿no? Es decir, hostia, es que... A ver, hay un componente genético que está claro que es innegable, pero como tú dices, en verano, que eran 50 kilómetros todos los días, en pleno verano, se presupone que todo el mundo pues, de forma natural tiene que perder mucho peso. Y yo veía que tampoco perdía, ¿no? Lógicamente te notas al final los efectos de la deshidratación, pues a nivel de aspecto sí puedes tener como que estás un poco más seco, más afilado, pero la realidad es que no. Y lo que perdí según terminé el reto y volví a casa, a los 4 o 5 días se había repuesto. También es cierto que posiblemente, no lo sé, yo no conozco ningún ultrafondista que traiga la base muscular que traigo yo. Yo a los 15 años estaba metido en un gimnasio, arrancando con mis primeros pinitos de pesas, y a los 18 años estaba levantando kilos antes de ir a la mili. Era una locura. Entonces quizás también esa estructura, el tipo de pruebas físicas que nos pedían en bomberos hace 23, 24 años, que es cuando posité, o 25, esa caja, pues he perdido. O sea, yo desde el momento del mote de Pitbull de esa transición, habré perdido, todo esto sí que he perdido 14 kilos o 15, o sea, que sí que yo era una persona de casi 90 kilos y mido unos 72, que alto no soy. O sea, era un poco bestia. Pero ya ahí he llegado y ya, pues hombre, sí, más bestialidad de lo que puedo. Es imposible correr, yo creo, más kilómetros. Y sí que verá que el peso no me preocupa. Hay gente que dice, joder, si perdieses más, rendirías más. Digo, yo no quiero rendir, quiero aguantarlo, quiero no lesionarme, quiero permanecer. Porque esto al final se trata de permanecer. Al final tener 10 segundos menos no me lleva a ningún lado. Llevas haciendo retos años, solamente en el propio entrenamiento ya te conlleva un tiempo y un sacrificio muy, muy grande, pero no solo tuyo. A mí me gustaría hablar de tu familia, de esos pilares que tú tienes con 3 niñas, si no me equivoco, y tu chica. Cuéntame. Pues son lo que están ahí detrás. Sí, está claro. Esto no se saca sin ellas, y son las sufridoras en silencio de todo esto. Es la parte más invisible de todo, absolutamente todo lo que hago. Al final, algo que conlleva tantas horas, tanto sacrificio, tantos viajes. Ya van varias veces que nuestras vacaciones, de todos, están dadas a un tema solidario, o sea, deportivo y solidario.
este año vuelve a ser. O sea, el mes completo de vacaciones de mi mujer, el mío, y, o sea, al final es un arrastre que van ahí y evidentemente o están contigo a muerte las 4 o lógicamente esto no se podría sostener. No es que lo soporten, que lo soportan, pero al final esto salpica, es una pequeña onda expansiva. Al final mi día a día ahora mismo dentro del proyecto son una dedicación de 14 horas diarias, de ahí no me bajo, entre teléfono, ordenador, propios kilómetros diarios. Entonces, no solo es que lo soporten, sino que es que colaboran, ayudan en todo lo que pueden dentro de sus estudios, ellas, mis hijas, y mi mujer, pues todo lo que no ocurra, está conmigo, está en el coche, en el reto, corre. Entonces, es una unión en la que los 5 tenemos que tener claro por qué estamos haciendo esto, o se empieza a resquebrajar y, lógicamente, pues hay que estar en casa. O sea que si esto funciona así, ya lo digo, además no me cansaré de repetirlo, es por ellas. Me parece genial, porque muchas veces, a lo mejor sin querer, no le dedicamos el tiempo suficiente a contarlo, que muchas de las cosas que hacemos es gracias a ese apoyo y ese respaldo que tenemos en casa. Y me gusta mucho que le dediques tiempo en tus medios, en tus redes sociales a contarlo, y es genial ver a tu chica correr contigo, a tus hijas el otro día ahí en el parque, cómo estaban ahí pendientes y ayudando, colaborando. Así que yo creo que la mejor palabra que os define, cuando os vi así, la primera vez que os veía, digo, joder, esto es un puto equipo. Es un equipo. Es un equipo. O sea, y eso es difícil, ¿eh? O sea, hostias. En septiembre hice una carrera de 24. La única competición que hice para competir el año pasado, en 2025, ¿no? Fue el año pasado. Era una carrera de 24 horas, en las que yo ya antes de la carrera dije que a esa carrera iba y quería ganar y quería el récord de la prueba, iba sin filtro y sin frenos y sin todo. Era una carrera de 24 horas, en pleno verano, y ellas estuvieron las 24 horas, de las cuales Sara, mi mujer, hizo una carrera de 12 horas, ella quedó segunda, se duchó, volvió y se quedó las otras 12 horas que a mí me faltaban allí, porque es un circuito circular, dándome asistencia. Pero es que las 3 niñas aguantaron, estamos hablando de 24 horas, que son adolescentes, que los adolescentes normalmente igual tampoco les apetece estar, por más que le decíamos, habíamos alquilado un apartamento a 100 metros precisamente para que fuesen y viniesen, no se movieron de ahí, se fueron a por comida, se volvían y estuvieron ahí la noche entera despierta dando asistencia, que yo podía coger las cosas por mí mismo, daba igual, o sea, apuntando todo lo que iba comiendo, si me faltaba una sal, o sea, yo no dejo de asombrarme, de decir, porque es que es algo que no tiene sentido ninguno, o sea, porque nadie las obliga para nada, o sea, y se quedaron ahí y, por supuesto, lo dije, además, me dieron un premio en metálico y que, por supuesto, repartimos entre todos. Y dije, pues es que al final es que sí, hubiera sido imposible, o sea, cuando tú ves a tus hijas ahí a las 5 de la mañana, que es una situación dantesca en una carrera de estas, es durete, para los acompañantes también, y estaban, o sea que efectivamente es que es un equipo, tal cual. Me parece genial. Es evidente que este reto no consiste en demostrar ni lo fuerte que eres, ni la capacidad que tienes. Esto estamos hablando de otra cosa. O sea, tú estás haciendo esto realmente para intentar que otras personas no sufran, ¿no? Y me parece... Que no sufran o que... es que no sufran solas. Sí, o que aprendan, ¿no?, a manejar el forma. Sufrimiento, que los demás sepamos ayudarlas, que les sepamos escuchar. Es que es tan amplio, el concepto es tan amplio. Cuando me pongo a pensar por qué de forma concreta, qué es lo que más busco, dices, es que podría decir, no sé, 50 cosas seguidas. Pero al final, efectivamente, o sea, es que es un reto que no persigue ningún tipo de mérito deportivo de ningún tipo. Lo uso como herramienta. Al final, lo que has dicho antes en la pregunta es, voy a usar esto, sé que llama la atención, me llevo preparando muchos años deportivamente porque sabía que esto lo iba a poner, no sabía en qué momento, era un poco delicado en qué momento saltas, porque el mensaje es un mensaje que lleva detrás, que todos sabemos que es un mensaje delicado, que tratarlo no sabes si va a ser buena idea, si no, si te van a frenar, si procede. Entonces, bueno, pues te vas dejando acercar de buena gente que controla mucho de esto, como alguien que conoces que se llama Sergio Tubio, por ejemplo, que ha sido uno de los precursores de esto, que antes de empezar yo esto, yo ya hablo con él, porque para mí es, primero porque somos de la tanda, entramos el mismo año, pues somos amigos, porque hemos estado varios años juntos en el parque
y porque si hay alguien que sabe perfectamente cómo manejar estos tiempos, es él. Y si él me dijo, dale Jimmy, pues yo ya sabía que decir, que no podía ser mala idea en cuanto al momento y al mensaje. Luego ya, los kilómetros me los ha dejado hacerlos a mí solo, pero había que apoyarse en alguien así. Y yo lo que pasa es que sí llevaba años preparando la parte deportiva para intentar sujetar esto, que igual te estoy diciendo esto y en la etapa de mañana me rompo el gemelo, pero Ya. creo que no, me lo voy a romper. Que te quiten lo bailado. O sea, Hombre, así hasta te aquí lo he digo, llegado, hasta aquí he Eso llegado, es, digamos. claro. Pero creo que puedo llegar hasta el final. Yo creo que estamos hablando de reto y tal, pero quiero que lo cuentes en qué consiste, o sea, el reto. Consiste en llegar a 3.953 kilómetros, que es la última cifra oficial de fallecidos en España en 2024, que fue esa, 3.953. Entonces quería casarlo, o sea, que me parecía que una situación de llamar la atención era hacer algo con un volumen de kilómetros descomunal, a base de maratones, o incluso etapas más largas. En verano las quiero hacer más largas. O sea, quería llamar la atención con cómo hacer las etapas. El número de kilómetros estaba un poco indiscriminado y otra vez Sergio Tubio, en una conversación, pues dijo, pues si ajustamos a esta cifra. Entonces la cifra es muy alta, o sea, es muy alta. En ese momento, según lo dijo, me lo dijo, la idea me pareció decir, es que es eso, o sea, es que hay que llegar ahí. Luego ya tuve que echar mis cuentas, saber el volumen de kilómetros que llevo entrenado y ver cómo puede reaccionar mi cuerpo ante semejantes, que no sé, no he calculado cuántos maratones son, no lo sé si son 100, no lo sé, no, es que no me para pensar. Vi que la idea era buena, vi que tengo mucho entrenamiento y yo creo que, si no recuerdo mal, en la misma conversación le dije que me iba a ir a por ello. Había que ver cómo, tenía que ajustar, pero entonces eso es el reto, es llegar a esa cifra, visibilizar esa cifra, porque al final yo creo que es no sé si decir, como un cebo, al final puedo ser, es decir, ¿por qué hace tanto? ¿Cómo puede ser que lo haga? Pues al final atraer esa atención deportiva, que sé que haciendo esto la atracción deportiva la traigo porque es de una exigencia altísima, y ya entonces ya la gente la tengo ahí, ya que deje de hablar de si yo corro los kilómetros más largos, más rápidos, y ya que se quede en por qué. Sí, aquí lo importante es el por qué, lo otro no deja de ser una herramienta. Eso es el proyecto en sí, o sea, ahora es Comunidad de Madrid, luego ya tienes que darle un toque original, pues para también que sea también entretenido, que la gente le guste seguirlo, al final es algo que tienes que hacer que la gente lo viva. Y bueno, primero pues se me ocurrió trenzar una tela de araña en la Comunidad de Madrid. Como sabemos todos los que hemos estudiado las oposiciones a bombero, tenemos 179 municipios muy alejados, muchos de ellos, entre ellos, por las montañas, por los caminos urbanos. Los voy uniendo, haciendo 4 o 5 diarios, a razón de un maratón, 45, 46 kilómetros, depende del municipio, con sus alcaldes implicados. Estoy consiguiendo el apoyo institucional de todos, de forma expresa, bajando a estar conmigo, incluso están corriendo conmigo unos cuantos kilómetros solidarios, y medios de comunicación, redes, y trenzar todo eso para terminar lo que es Comunidad de Madrid, pues como una pequeña, yo qué sé, decir, como una alcaldes y ayuntamientos conquistados, llevar ese mensaje a la Comunidad de Madrid, decir, finalizar con un mensaje, un ejemplo que creo que se está dando. La Comunidad de Madrid creo que estamos dando todos, porque ya es mucha gente la que está ayudando, sí. Por supuesto, parques de bomberos de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, Bomberos de Madrid, y terminar ese mensaje ahí. Cuando termine ese, me faltan cerca de 2.000 kilómetros para llegar a los 3.953 y ahí ya doy el salto al resto de España y llevar el romper el silencio por el resto de España. Me parece, bueno, me parece la hostia, pero además lo que tú estás consiguiendo, que hoy en día es muy difícil, es que la parte política, da igual del signo político que sea, todos te están abriendo las puertas, porque lo estoy viendo y lo estamos viendo, lo bien que están reaccionando y cómo juntando la parte de bomberos, la parte solidaria y el motivo de los fallecimientos, ¿no? La crisis suicidas, suicidio, cómo juntando esas tres cosas, personalizada en ti y también tu capacidad de comunicación que tienes, cómo todos se ponen de acuerdo. Y es algo que me parece hoy en día con la que está cayendo muy difícil de conseguir y es que lo estás consiguiendo. Si te digo que tenía más miedo a eso, que a si yo voy a sujetar físicamente y mi salud va a sostener y mis meniscos
y todo lo que concierne un sacrificio como este, tenía más miedo a lo que acabas de decir, porque no estaba en mi mano. El plan estaba hecho. Yo ya te digo que la estrategia del plan era esta, o sea, no estoy improvisando nada. Yo quería involucrar a los alcaldes y alcaldesas y sabía que efectivamente hay distintos colores políticos. La prensa, pues hay tendencias. Y casi lo que menos miedo me daba eran las redes sociales, porque creo que era más sencillo llegar ahí. Además, estamos llegando mucho a gente joven, que es donde a mí particularmente más me gustaría llegar, porque creo que es al final los que mejor pueden empujar esto desde atrás. Primero porque son mucho más conscientes de lo que nosotros nos pensamos, que ellos no se enteran. Si se enteran, lo tienen alrededor, están en los institutos, incluso ya en la universidad también, y es un buen público. Pero la parte política, verdad que tienes ese interrogante de decir, ¿y si la tercera etapa se lía? Claro. Pues no se ha liado. Hoy es la etapa 25, que he terminado hoy. Si no recuerdo, bueno, más o menos una media de 5 ayuntamientos, 5 alcaldesas diarios, ya estamos hablando de más de 100. Sí, sí. Ya hemos tocado independientes y partidos políticos en sí, coaliciones, o sea, todo. Y lo que acabas de decir, tal cual. Además, lo digo, es que a los políticos se les da palos por todos los lados normalmente. Digo yo, en este caso, con lo que es romper el silencio, es que tienen un 10. O sea, no me he encontrado absolutamente nada de ese haber sospechado para nada. Nadie lo ha querido hacer suyo, ni nada parecido. Eso es un apoyo tal cual, todos se prestan, me preguntan qué necesito, yo digo que solo necesito que ellos aprovechen mi pasada por su ayuntamiento para trabajar a su vez pues, sus centros de enseñanza, su población, muevan sus redes sociales con esto y que hagan lo que tengan que hacer, que ya muchos lo están haciendo, pues que lo hagan más. Es decir, y el apoyo es que es incondicional. Entonces, yo ahora ya estoy tranquilo. Ahora estoy cansado, pero estoy tranquilo porque ya no existe esa posibilidad. Con más de 100 ayuntamientos hechos, ya nadie va a caer en eso y están a la altura. Tengo un amigo que dice que cuando el objetivo de lo que vayamos a hacer es honesto y es limpio y es transparente, que no puede salir mal, ¿no? Pues un poco es así, al final es que estar dando tanto de ti que a quién se le va a ocurrir buscarle una doblez a nada, ¿sabes? Entonces, pues yo me alegro mucho y que se sumen al carro, es bueno que se sumen al carro, porque al final la parte política en estas cosas es fundamental, también depende de ellos muchas veces que se tomen medidas a nivel municipal, que muchas veces en ayuntamientos chiquititos es fácil llegar a sus gentes en los pueblos, ¿no? Y si ellos toman medidas y conciencia y apoyan económicamente y tal, pues es genial. Y esa foto que tú les estás haciendo o que ellos están haciendo contigo, mejor dicho, me parece genial y lo estás consiguiendo tú, colega. Así que muchas gracias. Ellos, nada, ellos ponen también la predisposición. Está claro que si ellos no estuvieran tan permeables al mensaje, pues ya podría haber habido alguna fricción y no lo hay. Yo, evidentemente, intento ser cauto. Además, siempre digo que el mensaje hay que tratarlo con muchísimo respeto. Yo no soy ningún experto en esto. Yo, por desgracia, tengo mucha experiencia en ello, pero no me considero experto en eso. Para eso ya lo sabrá, cómo tratarlo y cómo llevarlo con sus municipios, como tú dices, pero que estén a la altura, o sea, nada me puede gustar más. O sea, cada vez que termino una etapa, digo, ¿cuántos ayuntamientos he hecho hoy? 5. Los 5 con su foto, con su pequeña conversación. Yo me paro 10-15 minutos, más no, pero 10-15 minutos por ayuntamiento me paro, conversamos, bajan no solo los alcaldes, sino también distintos agentes de los ayuntamientos que te cuentan lo que hacen y bueno, pues tocas un poco más la fibra y dices, pues te vas a casa diciendo, hoy ha merecido mucho la pena, mañana repites, vuelve a pasar. Entonces, todos los días te vas retroalimentando de lo que se va consiguiendo. Puta madre. Habla de esto, habla de lo que tú quieras, ¿vale? No, o sea, tú tienes una sensibilidad hacia el tema del suicidio que la estás demostrando. Si quieres contar por qué o de dónde te viene. En Bomberos todo el mundo sabe que nos vemos a diario situaciones complicadas de todo tipo. Esta reconozco que desde el primer minuto en su día trabajaba en el Parque Sexto, estábamos muy cerca del viaducto
que tenía aquel romanticismo que menos mal que se fue perdiendo, y era algo que es verdad que me chirriaba bastante. No era del todo consciente de las intervenciones porque más o menos era como un poco más aislado. Quizás no había ese número de, pues evidentemente no está como está ahora. Luego ya empieza ese número a... Claro, yo no controlaba los números, pero sí controlas que ya no es tan casual la intervención, ¿no? Por una tentativa. Entonces te das cuenta que empieza eso a consolidarse demasiado. A lo mejor no éramos tan conscientes. Nosotros Sí. vamos con el piloto automático y vas a una intervención, igual que vas a un contenedor ardiendo, te presentas ante una situación así y poco a poco va cogiendo protagonismo. Vuelvo a nombrarle por tercera vez. He estado con Sergio Tubio en el parque, que es que claro, es decir, te tienes que al final se te pega lo que él iba haciendo y lo que va contando y al final, claro, decías, aunque lo estábamos viviendo todos, pero claro, al final te plasma porque ya estaba muy metido en lo que había en Madrid, en el resto de España y ya empiezas a darte cuenta de decir, cuidado esto, que igual se está disparando. Y bueno, pues los números son altos. Yo nunca lo he llevado bien. Reconozco que hay intervenciones que te las llevas a casa, hay algunas que no se te borran, como cualquiera, no las tenemos grabadas, pero es que estas especialmente es como que me sientan muy mal. O sea, es que es como que no te la llevas otra vez y dices, pues es que es una situación, no voy a entrar en detalles, pero es que son situaciones muy complicadas. Aun cuando salen bien y esa persona se queda con nosotros y la pones en sanidad, la pones en un hospital donde la puedan ayudar, te vas con un run bastante intenso porque dices, joder, es que esto no debería de pasar. Entonces cuesta bastante. Y bueno, los números suben, no termino de encajar bien ese tipo de... no lo digiero y luego, bueno, pues por desgracia en mi familia han caído 3 personas, de las cuales 2 muy cercanas por esta causa y una amiga íntima de mi mujer el año pasado, o sea que si ya tenía yo esto, o sea, este proyecto ya estaba ideado antes de algunas de estas causas, o sea, no es algo exclusivamente personal, pero claro, si luego ya lo tienes aquí al lado, pues ya es como decir, bueno, ahora ya sí que... Para mí es que es la causa. He participado en muchas causas solidarias y todas igual de importantes, porque es que todo es necesario, pero es que para mí esta es que lo es. La franja de edad que trabaja, que sabemos que hay unos niveles muy altos, no los podemos dejar solos. Al final los que estamos por encima, pues por edad quiero decir, o nos movemos o no sé. Entonces, sí, es muy personal. O sea, Sí, eso te voy a decir, al final la perspectiva profesional la tenemos ahí y bueno, desgraciadamente nos toca intervenir, pero hay amigos cuando ya te conviertes en una persona normal y te toca de cerca y evidentemente la perspectiva cambia. Pero vamos, o sea, sinceramente, dentro de las posibilidades que tenemos cada uno, no se me ocurren que haya alguien que pueda hacer más con menos, es decir, tío, es que tú estás dando todo de ti, tu familia lo está dando todo de ti, qué orgullo, ¿no? O sea, sinceramente. Hombre, a mí la causa me parece que lo merece, o sea, merece que se pueda, o sea, que no haya pues lo que hay, no hay margen. Yo esto podía haberlo diseñado hasta el Giro, mete etapas de descanso, ¿no? Los ciclistas, y decir, pero es que digo, es que no quiero, o sea, tiene que ser frontal, o sea, algo que no tuviese ni el más mínimo margen de sacrificio. O sea, es que lo quiero así, lo he ideado así, no, podía haberlo diseñado un poquito más, podía haber hecho medias maratones diarias y haber hecho ruido, pero quería que fuera superlativo. El otro día, sin darme cuenta, definí lo que estaba haciendo en una entrevista, además era en directo para la televisión, y no es que se me escapase, es que me surgió así y me salió la palabra aberración deportiva, que hizo bastante gracia, pero es que luego yo mismo lo escuché y dije, pues quizás es un poco aberrante. De hecho, por supuesto, que quede claro que no quiero ser ejemplo de nada, esto no se hace, o sea, esto no está bien, no... Yo llevo muchos años entrenando para algo así y tengo una suerte genética que a día de hoy no me lesiono. Pero no, esto no se debe hacer ni por asomo. Pero sí quería poner pues eso, poner ahí un algo muy grande pues para que estuviese por lo menos a la altura de sacrificio de lo que estamos trabajando, ¿sabes? Creo que es la única manera ahora mismo desde mi parte deportiva, porque al final es una estrategia, no soy el único, evidentemente, o sea, esto hay mucha gente trabajando detrás, o sea, y desde sanidad y administraciones y particulares, o sea, que asociaciones, familias, pero yo digo, yo voy a hacer algo distinto.
voy a cambiar, voy a meter otra estrategia que se unirá a todas las fuerzas de todo lo que hay por ahí, que son muchas, pero sí quería que la mía, digo, pues es un misil. En la parte deportiva, digo, pues es un misil. El mensaje respetuoso, cuidadoso, porque hay que tener cuidado con cómo lo manejamos, pero deportivamente, pues había que ir con todo. A ver, un poco esta semana preparando este ratito juntos, yo lo que percibía o lo que percibo es que hay una carga emocional que es bestial, ¿sabes? De decir, es que esto si no está la emoción detrás de este reto es imposible de mantener, más allá de tu capacidad física y tal. Y de todo lo que tú me has hablado, de asociaciones particulares, sanitarios, servicios de emergencia en general, solamente pueden estar agradecidos, porque muchas veces todo el trabajo que hacen ellos no tienen la posibilidad de llegar a nivel social. Entonces, claro, el ver lo que estás haciendo, cómo comunicas durante la carrera, cómo llegas a los ayuntamientos, cómo hablas con uno, da igual el partido político que sea, eso solamente es agradecimiento el que podemos tener todos. Así que, tío, que para lo que quieras, aquí vamos a estar todos. Mi posibilidad, mi herramienta es esta, Muy buena. el darle esa visibilidad y también ese ratito un poco más pausado, ¿no? Porque siempre vas corriendo y siempre vas contando las cosas, pero decir, joder, a ver si Jimmy le apetece el hablar tranquilamente un ratito, que haga otro esfuerzo más de los que ya hace. Y Es la primera parada que hago, lo he dicho antes de empezar, Sí. es la primera parada que hago en 25 días, o sea, bueno, más las 4 o 5 guardias que habré hecho, es el primer momento en el que el móvil está ahí, en modo avión, y porque hasta ahora, te lo pueden decir en casa, o sea, al final es hasta las 11 de la noche que ya fundes y ya caes, y no ha habido, o sea, es el primer momento de reflexión, o sea, que lo sepas, que estás asistiendo al primer momento de reflexión que no había llegado, no ha habido margen a algo así. Al final es mucho trabajo de coordinación, pero bueno, como tú has dicho, al final la carga sentimental es una de las claves. O sea, por muy deportivamente que esté preparado y demás, si esto no tengo la convicción de que lo que estoy haciendo es por lo que es y por lo que lo estoy haciendo y por lo que creo que se puede llegar a conseguir, mañana no me levanto. O te levantas y haces 4 kilómetros y te vuelves, porque mañana a las 5 de la mañana, 5 y media, depende de dónde sea de la Comunidad de Madrid, suena el despertador, coges 100 mochilas y te vas. Entonces, efectivamente, si no tienes la determinación de que lo que estás haciendo es muy firme, esto por una medalla nadie lo haría, ni por 4 likes, ni por fama, ni por nada. O sea, es que esto, ni por dinero, es que esto solo se puede conseguir teniendo mucha preparación deportiva y que la otra parte, que es la que cuando lo físico y lo mental, que hay momentos en las etapas que te vienes abajo, pues esto es lo que vuelves a meter y te saca, o la gente. A lo mejor estás tan metido en la vorágine que no eres consciente, ¿no? Pero lo que transmites tú es eso, ¿no? Es emoción, son sentimientos, son solidaridad, así gratuita, tío, y joder. O sea, tú haces lo tuyo, pero decir, me pasaba, ¿no? Decir, ¿qué puedo hacer por él, no? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué? Eso yo, me consta que otros compañeros, estás hablando de Sergio Tubio, amigo mío también, pues eso, todo lo que esté en nuestra mano, el poder ayudarte porque está siendo brutal. Pensando, ¿no?, en cómo serían esas horas que tú pasas y que has dicho antes que al final estás el 80% del tiempo muchas veces solo, entiendo que te dará para hacer reflexiones muy, muy profundas de muchas cosas, contigo solo y pensando en mil cosas, ¿no? Te viene hasta cuando tú haces algo así tantas horas, a lo mejor un día no, pero al día siguiente al final acabas te sale algo de cuando tenías 7 años, o sea, es que al final se para el tiempo, tus piernas siguen, pero al final si estás en un momento solo por ahí perdido durante tantas horas, evidentemente la cabeza empieza a jugar y no siempre a favor. O sea, eso, los pajarracos que todos tenemos ahí de cosas, recuerdos más duros, tal, cosas que se te han quedado ahí que no te vienen a salir, las vuelves a trabajar, sí, o sea, hay un elemento ahí de profundidad mental que a mí me alucina, o sea, porque sí que me he encontrado muchas veces en saber, tener la certeza que lo deportivo,
que estoy haciendo en ese momento no estoy limitado, o sea, tengo la capacidad de sacarlo más que de sobra, y ves como la cabeza te tira para afuera y te quiere sacar de ahí, pero de una manera que dices, ¿pero esto por qué? O sea, te viene una crisis mental, pero en toda regla. ¿Qué pasa? Que sé que vienen. O sea, yo siempre las estoy esperando, no sé cuándo vienen. A veces es al principio, luego o a la mitad, o son varias, nunca sabes. Pero como sabes que vienen, pues es simplemente decir, bueno, algo va a llegar. Y cuando llegas, pues ya gestionamos. Ya lo sabes, ¿no? Y sí que al final, bueno, también es un aprendizaje de saber decir, bueno, si tú sabes que puedes seguir, solo decir, venga, aguanta, gestiónalo, aguanta, ten paciencia, es solo la cabeza que te, bueno, pues aprender un poco esa lucha, bueno, la vida misma, ¿sabes? Marrones tenemos todos y situaciones complicadas te van a venir aunque no las busques. Eso es un poco eso, o sea, este tipo de actividades, la carga mental es que es más que la que te llevas en los isquiotibiales, pero de lejos. Mm. ¿Hay alguien que esté corriendo a tu lado, aunque ya no está aquí? Un grupo. Sí, sí. Y no solo de personas que ya no estén por esta causa. Evidentemente en algo así es algo... Llevas mucha gente ahí. Al final pues esa carga de profundidad que tú dices, pues es que se vienen. La vida que tenemos todos es muy rápida. Estamos en una vorágine de para arriba, para abajo, y normalmente pues si no paras, pues no piensas, no recuerdas tampoco. Entonces, claro, en esto, pues en los momentos duros que hablamos antes, físicos y psíquicos, pues al final se te viene mucha gente, claro. Al final, a veces para bien, porque a veces te pega un impulso y otras veces es como que te hunde un poco más, pero bueno, al final, en lo que es la parte deportiva normal de un día a día, no tanto, porque al final no estás luchando por algo, estás saliendo a entrenar. Ahora mismo sí. O sea, yo cuando tienes momentos, todas las etapas tengo momentos... La gente me lo dice mucho, dice, tío, es que siempre sales sonriendo en los vídeos. Digo, pero bueno, yo estoy contento con lo que hago, digo, pero no quiere decir que no esté, en ese momento pueda estar reventado o no quiera dar un paso a más. Pero bueno, en este proyecto creo que ahí, al final, una de las mejores ideas que puede haber habido en este es cuántos kilómetros iba a hacer. Porque al final es un ensamble y al final decir, es 1 kilómetro por cada una de esas personas, entonces no las conozco, a las personas no las he conocido, pero cada uno de esos kilómetros lleva un nombre, es una vida. Entonces, cuando estás en ese momento es el mayor recurso que uso. Dice, bueno, es que es que sacas otro kilómetro. Entonces, es que eso, como me lo echo a la espalda, ya no me puedo descolgar de eso. Entonces, si lo tengo que sacar andando, lo hago andando. No pasaría nada, pues a veces va a venir un repecho, pues tenemos unas zonas preciosas por ahí arriba, por Braojos, por Gascones, tenemos unos cuestones interesantes y que a veces que dices que no puedo correrlos, pero no los paras. ¿Sabes? Dice, bueno, no puedo correr, bueno, pues lo hago andando, paso ligero, hago cacos, conocidos en el ultrafondo también, en montaña, pero al final es que no puedes separar lo deportivo de esa carga. Entonces al final sacas otro kilómetro y sacas otro kilómetro y a lo mejor dentro de 3 kilómetros se te pasa un poco ese momento y ya otra vez empiezas un poco a disfrutar o de la gente que te acompaña, pero que incluso cuando voy con gente no solo gestiono llamaditas con los alcaldes y gestión de la etapa siguiente y demás, o sea que lo llevo muchas veces. O sea, voy tragando saliva muchas veces, porque los mensajes, los testimonios, llegas a un ayuntamiento y te encuentras gente que ha venido a verte con su vida, no corre, pero viene y en los 10 minutos que tengo ahí para estar con alcaldes, concejales y demás, alguien viene, te saluda, quiere hacerse una foto y te dice algo de 20 segundos que te quedas seco por lo que viene a contarte. Entonces, o sea, yo estoy todo el día haciendo tripas corazones, ¿no? Además yo soy de los que tengo lágrimas fáciles, digo, bueno, me puedo poner a llorar aquí como una magdalena, que no me importa, o sea, si tengo que echarme a llorar, me echo a llorar, pero es que a veces que decir, es que, además cuando estás en una situación tan delicada, tan extremadamente al límite de todo, pues claro, un testimonio que no te esperas, porque en ese momento es alguien que simplemente ha venido, que ha mirado la etapa, a qué hora estás en ese municipio, viene, te saluda y te dice gracias porque yo esto, o porque pues no te quieres hundir porque dices que es bueno lo que te están diciendo. Sí. O sea, al final le da realidad a decir, joder, es que esto que estamos haciendo, y luego pues los mensajes que llegan, que te viene desde Colombia, ves mensajes que no, pues bueno, demasiada carga sentimental, difícil de gestionar porque es complicada, pero la que todos los días empuja. O sea, yo estoy convencido que si todos los días ahora mismo estoy como en una cierta estabilidad de cansancio, cogido un nivel de cansancio plano, ahí estoy, no subo mucho más, pero tampoco ya voy a bajar. Ya sé que no voy a estar más descansado, ya es imposible. Pero
me veo como estable dentro de ese punto y es por eso. Es que, claro, estoy intentando analizar lo que acabas de decir, son, claro, 3.953 en un principio, aunque son más, te van a salir más porque haces todos los días más, relacionado con emoción, relacionado con esfuerzo, relacionado con tal, pero claro, tú piensas, le estoy poniendo un nombre de cada persona que falleció en 2024 a cada kilómetro que hago, y cada kilómetro que hago de más es un nombre al cual le estoy haciendo un cierto homenaje, en cierta forma, ¿no? Y bueno, pues tengo la piel de gallina ahora mismo y con ganas de llorar, pero no lo voy a hacer de momento. No lo hagas porque pegamos aquí los dos una... Es que me cago en la hostia, tío. Venga, voy a beber un poco, muy grande. por si acaso. Sí, vamos a beber. Sabía yo que iba a tocar beber. ¿Eres consciente de que, claro, todo esto, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Que te llegan mensajes y tal, a la cantidad de gente que le está ayudando? O sea, eso que tú estás haciendo, hay un desconocido o una desconocida que le está ayudando y que muchas veces hablamos fatal, ¿no?, de lo que suponen las redes sociales hoy en día, pero gracias a ella también, y es el lenguaje en el que los chicos y las chicas, los que tenemos niños de una edad parecida, es como se comunican hoy en día, lo tenemos que aceptar, es así. Que gracias a lo que tú estás haciendo, o sea, ya no es el homenaje a las personas fallecidas, sino la prevención que tú estás haciendo, tío, y que le estás dando esperanza a la gente. Y me parece, no sé si eres consciente de ello. Todavía no. Hombre, hay métricas. Yo he de decir que hace, creo que son 9 meses cuando yo no tenía redes sociales. Yo no había entrado en Instagram en mi vida. De mis 3 hijas, las 2 mayores ya son mayorcillas, ya tienen 17 y 16, va a cumplir la segunda. Y básicamente ellas y mi mujer dijeron, esto sin redes, complicado. Y yo, pues, es que no sabía ni entrar en TikTok, no sabía la diferencia entre TikTok y Instagram y demás. Y yo he largado de redes sociales, me he largado, pero bien, las he satanizado y no me voy a poner aquí adjetivos de los que he soltado por la boca y al final, pues bueno, pues me las estoy zampando todas, porque es que este es el ejemplo. O sea, yo llevo 4 días en Instagram y yo estoy alucinando. O sea, al final el impacto, Instagram te da tus métricas, yo ahora estoy en más de 2 millones de visualizaciones. O sea, decir, pero ¿cómo puede ser? O sea, es lo único que me da a la pregunta que has hecho tú, de decir, ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, porque eso, yo no soy influencer, ni creador de contenido, ni lo pienso ser, pero te das cuenta que dices, es que esto está llegando muchísimo. O sea, es que es una auténtica barbaridad. Entonces, claro, primero, pues me como las palabras y las redes sociales, pues efectivamente, son capaces de lo peor. No las redes sociales no te hace mal, es el individuo que está detrás dándole ese manejo. Pero claro, en esto, es decir, es una herramienta que está siendo muy alta. Mi única percepción sería esa de la realidad. Como no me paro, como te digo, tienes el honor de haberme hecho parar desde el 12 de abril que empecé esto y tampoco soy de todo consciente. Evidentemente, el número de mensajes no los puedo contestar, además me da muchísima rabia porque es que no puedo contestar, es que no doy abasto. Pero claro, sí que lees y vas viendo cada vez y de distintos lugares y ves cosas que te llaman la atención y dices, joder, ya está ocurriendo. O sea, lo que tú, cuando haces un proyecto tan bestia, que va a ser tan duro en tu casa, que asumes riesgos, que tus hijas se pueden en todo este tiempo, pues imagínate que se relajan y empiezan a sacar peores notas porque si estoy yo en el reto y mi mujer está conmigo, llegamos a casa a las 7 de la tarde, las niñas han vuelto al instituto a las 2:30 y hasta entonces, o sea, asumimos muchos riesgos más allá de lo económico y de salud, pero lo sueñas de una manera. Y no esperas al final a lo mejor para hacer un poco de ver un poco de análisis y esos son los mensajes que me hacen ver que sí. O sea, que muy pronto, a la semana de haberlo arrancado, ya estaba empezando a recibir, decir, joder, pues igual vamos por el buen camino, igual la forma, igual ese juego que estamos haciendo, el meterle deporte tan a lo bestia, pues igual, y si esto se convierte en algo más grande de lo que yo pensaba. Entonces, bueno, pues yo ha explotado. Ojalá sea así. Yo creo que no soy todo lo consciente, evidentemente, claro, cuando llaman distintos medios de comunicación y yo qué sé, el otro día me iba corriendo y te llama por teléfono, te llama Lorenzo Milá.
yo iba corriendo por la mañana, me pongo los cascos y era él, el que si te puedo entrevistar. O sea, Claro. así, sin más, te llega Claro. una llamada y dices, efectivamente está viendo las redes sociales, medios de comunicación y que si todos están apoyando, parece que va bien. Pero no soy consciente. No me da tiempo tampoco a... O sea, mucha gente me dice cosas tan chulas como las que me estás diciendo tú, pero es que no te da. O sea, vas con visión túnel en el día a día y bueno, ojalá sea esto luego una locura y esto se convierta en, no sé, que todas las administraciones públicas se sensibilicen y se encuentren muchos más canales para ayudar a toda esa gente. Has dicho algo que efectivamente, o sea, las 3.953 kilómetros es un homenaje, pero realmente hay que ir a por todos los que ahora, hoy, mañana, están ahí, están en ese momento y a todas las decenas de miles de personas que aunque no estén tan cerca de a lo mejor de un desenlace tan fatal, pero están teniendo una paliza mental de sufrimiento que decir que yo creo que es ahí donde más sabemos que es, ojalá, pero no vamos a pasar a cero, no podemos ser tan... no sé, es muy difícil pasar así, pero habrá que ir a la prevención. Como bomberos lo sabemos, al final el mejor fuego es el que no, el mejor apagado es el que no ha sido. Eso es. Entonces está claro que hay que ir a esas primeras fases, yo creo que donde más podemos ayudar cuando la gente, sobre todo a mi nivel, ya los profesionales y demás, pero yo creo a mi nivel es a toda esta gente que lo ve como en su día a día, lo ve como un... Hay gente ahí fuera que se está partiendo las rodillas y se está dejando los pulmones y que vean que estás luchando por ese sufrimiento, que se vea identificado y que, pues lo dije hace poco, que me llamó mucho la atención, es que no es la primera vez, van varios mensajes que me dicen que han salido, es que yo no había terminado de caer, en que claro, gente que está muy ensimismada, tiene ese miedo, no quiere hablar, no quiere salir y que dicen he salido a la calle y claro, es que me impactó tanto decir que había salido al parque a sentarse, es que me parece una... Claro, te quedas ya seco, o sea, cuando lees eso o sea, es duro, porque leer eso es muy duro, porque te haces cargo de cómo tiene que estar esa persona para no atreverse a salir, porque tiene miedo, le cuesta todo. Entonces, bueno, pues a rascar ahí. Eso se llama, desde mi punto de vista, esperanza. Y no todo el mundo tenemos la posibilidad de dar esperanza a gente que seguramente esté en el peor momento de su vida e incluso pensando en quitarse la vida, ¿no? Y que tú lo estés haciendo, pues tienes una herramienta que es muy bonita, que es maravillosa y que ahora no eres consciente, pero el día que lo seas, disfrútalo. Disfrútalo ese momento, tío, porque no todo el mundo puede y tú lo estás haciendo. Así que Ojalá. una vez más, y en este sentido voy a hablar como bombero y también como lo que tú representas, o sea, como tú me representas como bombero y representas al colectivo, no de aquí, de Madrid, sino de toda España, ¿no? Que sea un bombero el que esté haciendo esto, pues para mí es decir, tío, es que no puede haber nadie que me represente mejor que tú, ¿no? Joder, muchas gracias. Así que, gracias de verdad. Se ha confirmado todo lo bien que me ha hablado tanta gente de ti, de gente que ha pasado por tus manos. Y yo te quiero hacer una última pregunta. Y ya te dejo en paz y que descanses de verdad. ¿Qué te gustaría que se recordara de ti el día que ya no estemos aquí? Si me pongo ambicioso, pues que toque el botón. Que a lo mejor fui lo que faltaba en esa ecuación de tantas cosas que se están haciendo muy buenas desde hace muchos años por mucha gente y muchos intervinientes y que a lo mejor me convertí en lo que lo ensambló todo y a partir de ahí se generó un movimiento de concienciación brutal y a nivel nacional que nos falta. Además, se lo digo a la gente, cuando la gente siempre está diciendo lo que hacen los demás, ¿no? las administraciones públicas, bueno, pues a veces un poco me sale un poco la vena que la tengo y le digo, pero ¿y tú qué haces? ¿Tú qué haces? O sea, al final el ejemplo de la Filomena con el tema de la pala y el portal, yo este tema que no vienen a quitarme la nieve, ¿no? De mi portal. Quítala tú, ¿sabes? Que sí, que puede venir la administración pública, lógicamente, pero joder, nosotros, todos, no hace falta ser bombero, ¿no? Para quitar nieve o policía o la persona municipal. Entonces, que joder, que todos, que quizás eso
no sé si está perdiendo, pero no sé, yo sé que en un pueblo pequeño mi padre es gallego, mi madre cántabra. Yo voy al norte mucho a ver a mi familia y tal, y yo ahí nunca le he escuchado a la gente decir que vengan a quitarme la nieve. O sea, ese punto creo que hay que volverlo a recuperar un poco todos. Entonces, bueno, yo creo que se puede concienciar mucho más la gente, no solo en lo que representa romper el silencio con el tema de la prevención del suicidio, sino un poco en general, pues que nos mojemos un poquito cada uno en su parcela. Si todo el mundo hiciera un poquito más, se frenase un poco y mirase a lo mejor su vecino, que puede necesitar, que no pasa nada y que sienta muy bien. O sea, que es que además cuando tú ayudas, a lo mejor nosotros como bomberos lo tenemos muy claro, que ayudar es la hostia, y te vuelves a tu casa y dices, joder, qué bien poder ayudar, y la gente a lo mejor no es tan consciente. Bueno, pues que prueben. A lo mejor, no sé, si consigues mover un poco ahí esa rueda de tanto, que no quiero decir egoísmo, no sé, de individualismo. Yo creo que estás hablando de algo que no es que esté de acuerdo contigo, es que estoy al 200% de acuerdo contigo, que se llama conciencia social. Es decir, que miremos al que tenemos al lado y en que todos aportando un poquito, pues vayamos hacia un camino, ¿no? Y en este caso es en la ayuda, y es que estoy totalmente de acuerdo contigo, que no me importa hablar de ello, es decir, sí, menos egoísmo, menos hablar de lo individual y más hablar de lo colectivo, sí, sí. Y creo que nos hace falta, y que cosas como la que tú estás haciendo pues ayudan a que nos unamos entre todos, y no a nivel profesional, sino a nivel social. Así que, para terminar, de verdad, muchísimas gracias, Jimmy. A ti, un placer. Muchas gracias por hacerme parar. Hay personas que convierten sus heridas en silencio, y otras que convierten su sacrificio en ayuda para los demás. Hoy hemos hablado de dolor, de pérdidas, de soledad, pero también de humanidad, y de cómo alguien puede utilizar cada paso, cada kilómetro y cada esfuerzo para recordarle a otros que no están solos. Gracias, Jimmy, porque quizás el verdadero reto no era llegar a meta, sino conseguir que alguien deje de sufrir en silencio. Esto es Corazón de Bombero.